Muy buenos días, bienvenidos a tu podcast, mi podcast, La Biblia en un año, día 341. El tema de hoy, encuentra tu equilibrio. Mi cuerpo es muy poco flexible. En una ocasión, un entrenador de fitness profesional que se dio cuenta de cómo caminaba y me dijo que era uno de los peores casos de falta de flexibilidad con los que se había encontrado. Ahora intento hacer más estiramiento. Me considero razonablemente en forma para mi edad, debido a que sigo jugando al squash y voy en bicicleta a todos los lugares. Pero en otros aspectos me doy cuenta de que no lo estoy. La forma física es un equilibrio entre fuerza y flexibilidad, así como entre forma aeróbica y anaeróbica. Alguna gente es excepcionalmente fuerte, pero ni siquiera puede correr para alcanzar un autobús. Otros están muy en forma aeróbica, podrían correr un maratón, pero no son muy fuertes. Pero el fitness o forma espiritual es muchísimo más importante que la forma física. También conlleva equilibrar un cierto número de áreas en tu vida. Acompáñame a leer Proverbios, el capítulo 29, versos del 19 al 27. Te voy a estar leyendo la palabra en la Nueva Biblia Viva, en la NVV. No bastan las palabras para corregir al siervo, aunque entiende, no obedece. Hay más esperanza para el necio que para el que habla sin pensar. El siervo consentido desde su niñez al final traerá tristeza. El hombre que se violenta fácilmente provoca pleitos y comete toda clase de pecados. El orgulloso será humillado, pero el humilde será honrado. El cómplice del ladrón se daña a sí mismo, pues aunque está bajo juramento, no confiesa. El temor al hombre es una trampa peligrosa, pero la confianza en el Señor trae seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia viene del Señor. Los justos detestan a los malvados y los malvados detestan a los justos. Punto 1. Humildad y confianza. Me resulta muy difícil mantener el equilibrio entre la humildad y la confianza. Ha habido momentos en mi vida en los que no me he sentido con mucha confianza. En otros momentos he sentido una gran confianza, pero quizás me ha faltado humildad. Hay mucho que ponderar en el pasaje de hoy, de Proverbios, el cual trata sobre el no hablar antes de pensar. Se pudo leer en el verso 20. Controlar el mal temperamento y la ira en el verso 22. Y confiar en Dios como la fuente definitiva de justicia. Se pudo leer en el verso 26. Especialmente me doy cuenta de este equilibrio entre la humildad y la confianza. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Se puede leer en el verso 23. Este tema es constante en Proverbios capítulo 11, verso 2, capítulo 18, verso 12, capítulo 21, verso 4, capítulo 22, verso 4. Ten confianza en el Señor, no vivas bajo el miedo de lo que los demás puedan pensar o hacer. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Se puede leer en el capítulo 29, versos 25. La clave para mantener este equilibrio es evitar la confianza en uno mismo y practicar la humildad. Confianza en Dios, asegurándote de que tu confianza no proviene de tus propias habilidades o éxitos, sino de confiar en el Señor. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a tener una confianza que venga de confiar en ti, evitar temer a nadie y caminar humildemente ante ti. Amén. Vamos a estar leyendo Segunda de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 13. El anciano a la comunidad que Dios ha elegido y a sus miembros los amo de veras. No solo yo, sino todos los que conocen la verdad. Esto es así a causa de la verdad que está y permanecerá en nosotros para siempre. Que la gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo estén con ustedes en verdad y en amor. Me siento feliz de haber encontrado que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad tal como el Padre nos mandó. Y ahora, amados hermanos, les ruego que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo
es el mandamiento que Dios nos dio desde un principio. Si amamos a Dios, debemos obedecerlo en todo. Desde el principio nos ordenó que no siempre nos amáramos. Por el mundo andan muchos engañadores que no creen que Jesucristo vino a la tierra como un verdadero hombre. El que dice esto es el engañador y el anticristo. Cuiden que no se pierda el fruto de nuestro trabajo, a fin de que ustedes reciban íntegramente el galardón. Todo el que se aparta de las enseñanzas de Cristo también se aparta de Dios. El que permanece fiel a las enseñanzas tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los viene a visitar y no cree en las enseñanzas de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den la bienvenida. Si lo hacen, ustedes estarán participando de sus malas obras. Quisiera decirles muchas cosas más, pero no quiero hacerlo por carta. Espero ir pronto a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que nuestra alegría sea completa. Los hijos de tu hermana, otra hija elegida de Dios, te envían saludos. Sinceramente, Juan. Punto 2. Verdad y amor. He aquí otro equilibrio difícil de mantener. El amor se vuelve blando si no es fortalecido por la verdad. La verdad se vuelve dura si no es suavizada por el amor. A veces en mi vida he sido alguien muy apasionado con la verdad, pero quizás no he sido muy amoroso. Otras veces he intentado ser muy amoroso, pero he dejado que la verdad no me importe tanto. En esta segunda epístola de Juan, probablemente escrita a una iglesia a la que se refería como la señora elegida, en versículo 1 se pudo leer, les advierte del peligro de las falsas enseñanzas que negaban el hecho que Jesús había venido a esta tierra en forma corporal y por lo tanto era completamente divino y completamente humano. Juan urge a tener este bello equilibrio entre verdad y amor. Se pudo leer en el verso 2. De hecho, entremezcla ambos incluso en el saludo. Escribe el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Se pudo leer en el verso 1. Porque los ama, quiere verlos en persona y cara a cara. Se puede leer en la versión El Mensaje en el verso 12. Las cartas escritas, los correos electrónicos, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, WhatsApp e incluso Skype o FaceTime no son sustitutos de estar con alguien cara a cara. Se puede leer en el verso 12. Y hablar de corazón a corazón. Los insta a amarse los unos a los otros y a que vivan ese amor. El amor debería ser el objetivo de nuestra vida. Estudia el amor, habla de él y practícalo. La prueba del amor es la obediencia a Jesús. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor. La verdad y el amor no se oponen mutuamente, sino que de hecho se complementan. Juan está encantado de encontrar que esta iglesia esté practicando la verdad. La verdad importa y se encuentra en una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Se pudo leer en Juan 14:6. Escucha la verdad, enséñala y ámala. Allí afuera hay muchos embaucadores. Se puede leer en 2 de Juan 1, 7, 8. Aférrate a la verdad y no te dejes engañar o saldrás perdiendo. Solo si conocemos la verdad y nos aferramos firmemente a ella, perseverando en la enseñanza, tendremos al Padre y al Hijo. Se puede leer en el verso 9. El siguiente versículo no suena muy amoroso. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Se puede leer en el verso 10. Pero de hecho la pasión de Juan por la verdad emana de su amor por aquella iglesia. No está dispuesto a tolerar la falsedad porque los ama. Los falsos maestros pueden buscar que te pierdas. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Se puede leer en el verso 8. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a mantener este equilibrio entre la verdad y el amor, así como a siempre decir la verdad con amor. Amén. También puedes leerlo en Efesios 4:15. Acompáñame a leer Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Ageo capítulo 1. Primer oráculo.
Exhortación a reedificar el templo. Verso 1. Por medio del profeta Ageo, el Señor les envió un mensaje a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el día primero del mes sexto del segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. El Señor Todopoderoso les preguntó: ¿por qué andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar mi templo en Jerusalén? Luego el Señor les volvió a hablar a través del profeta Ageo: ¿cómo es posible que ustedes vivan en casas bien hermosas mientras mi templo permanece en ruinas? Yo, que soy el Señor Todopoderoso, les digo: tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Siembran mucho pero recogen poco. Comen pero quedan con hambre, beben pero quedan con sed, se visten pero la ropa no los calienta y el salario no les alcanza para nada. Piensen muy bien lo que están haciendo, se los digo yo, el Señor Todopoderoso. Suban a las montañas, traigan madera y reedifiquen mi templo. Eso me alegrará mucho y ustedes serán recompensados, lo digo yo, el Señor. Esperan mucho pero reciben poco. Lo que logran guardan en sus casas. Yo lo hago desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Sus únicas preocupaciones es el adorno de sus propias casas. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. A consecuencia de esa negligencia suya es que yo me he enojado y he decidido no enviarles la lluvia necesaria para sus cosechas. En realidad, he decidido que haya sequía en el valle y sobre los montes, una sequía que hará marchitar el trigo, las uvas, los olivares y todas sus cosechas. Una sequía que destruirá todo aquello por lo que ha trabajado arduamente, de modo que tanto ustedes como sus animales padecerán sed y hambre. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac, y el resto de la gente sintió mucho miedo. Por eso estuvieron dispuestos a obedecer el mensaje que el Señor su Dios les había enviado por medio del profeta Ageo. Entonces, después de que cambiaron de actitud, el Señor envió de nuevo al profeta Ageo para que les dijera: yo estaré con ustedes ayudándoles a cumplir este buen propósito. Fue así como el Señor animó a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo para que comenzaran a trabajar en la reconstrucción del templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Verso 15. Así que comenzaron los trabajos el día 24 del mes sexto del segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Ageo capítulo 2. Segundo oráculo, la presencia del Señor. Verso 1. El día 21 del mes séptimo, el Señor envió un nuevo mensaje por medio del profeta Ageo. Una vez más, el mensaje era para el gobernador Zorobabel, hijo de Salatiel, para el jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac, y para el resto del pueblo. Este fue el mensaje. ¿Quién entre ustedes puede recordar cómo era el templo anterior? ¿No es cierto que era esplendoroso y magnífico? ¿Y no les parece que este comparado con el primero es insignificante? Anímate, Zorobabel, anímate, jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac, anímense todos y pónganse a trabajar para lograr un templo magnífico, porque yo estoy con todos ustedes apoyándolos. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Porque yo prometí desde el día que lo liberé de Egipto que mi espíritu estaría con ustedes para siempre. De modo que no deben tener miedo ante nada, que yo sigo estando con ustedes. Les aseguro de que dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y éstas desearán venir a este templo, trayendo todas sus riquezas. Entonces este lugar resplandecerá y tendrá gran fama, porque yo estaré en él. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. El futuro esplendor de este templo será mayor que el del primero, porque tengo abundancia de plata y de oro para hacerlo. En realidad, todas las riquezas del mundo me pertenecen y será este el lugar desde donde estableceré mi paz y seguridad. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Tercer oráculo, consulta a los sacerdotes. Verso 10.
El día 24 del mes noveno del segundo año del reino de Darío, el Señor volvió a hablar por medio del profeta Ageo. Esta vez el Señor le dijo que les preguntara a los sacerdotes: ¿conocen ustedes en realidad las instrucciones del Señor? Si alguno de ustedes lleva un sacrificio consagrado en su ropa y por casualidad la ropa rosa, pan, vino o carne, ¿será consagrada también esa comida? No, respondieron los sacerdotes, la santificación no se transmite a las demás cosas de ese modo. Entonces Ageo les preguntó: pero si alguien toca un muerto y por esta razón queda ceremonialmente impuro y roza alguna cosa, ¿queda aquello contaminado? Sí, respondieron los sacerdotes. Entonces Ageo les dijo: escuchen lo que les dice el Señor. De igual manera, ustedes han estado contaminando los sacrificios rituales con sus actitudes egoístas y sus corazones malvados, y han contaminado no solamente los sacrificios, sino todo lo demás que han hecho como un servicio para mí. Así que todo lo que han hecho hasta hoy es malo, pero ahora todo será diferente, pues han comenzado a edificar el templo. Antes, cuando esperaba una cosecha abundante, obtenían solamente la mitad. Cuando esperaban 50 toneladas de aceite de oliva, obtenían solamente 20. Todo su fatigoso trabajo lo recompensé con plagas, pulgón y granizo. Sin embargo, ni en esas circunstancias buscaron mi ayuda. Lo digo yo, el Señor. Pero ahora noten esto: desde hoy 24 de este mes noveno, día en que han echado los cimientos del templo del Señor, todo cambiará para su bien. Aunque todavía no tienen alimento en los graneros, y aunque aún las vides, las higueras, los granados y los olivos no dan fruto, les prometo que a partir de hoy no les faltará nada, pues les voy a regalar con abundancia de todo. Cuarto oráculo: promesas a Zorobabel. Ese mismo día, es decir, el día 24 del noveno mes, el Señor le dio este otro mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, el gobernador de Judá: muy pronto sacudiré los cielos y la tierra, destruiré reinos poderosos y acabaré con el dominio de muchas naciones. Destruiré sus ejércitos, tanto sus carros de guerra como sus jinetes. Estarán tan ofuscados que se matarán entre sí. Pero Zorobabel, servidor mío, cuando aquello ocurra, te tomaré y te honraré. Serás como anillo de sellar en mi dedo, porque yo te escogí, lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Aleluya. Punto 3. Visión y acción. Un consultor de gerencia de alto nivel me dijo en una ocasión que nunca se ha despedido a un director ejecutivo por falta de visión, pero muchos son incapaces de llevar la visión a la acción. Las visiones no funcionan a menos que tú funciones. En este pequeño libro de Ageo vemos un maravilloso equilibrio entre la visión y la acción. En 5 ocasiones el Señor Todopoderoso dijo mediante el profeta Ageo: reflexionen sobre un proceder. En el capítulo 1, versos 5 y 7, capítulo 2, verso 15, y 2 veces en el capítulo 2, verso 18. La visión empieza por aprender en nuestra mente una imagen de cómo podrían ser las cosas. Ordena tus prioridades. Ageo desafió al pueblo de Dios acerca de sus prioridades. Estaban viviendo en casas cómodas, mientras que el templo del Señor permanecía en ruina. En el capítulo 1, verso 4 se pudo leer. Y decían: todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. En el verso 2 lo leímos. El pueblo había decidido reconstruir el templo, tenían buenas intenciones, pero no lo habían hecho aún porque no era su prioridad. El profeta Ageo le urgió a que reflexionaran cuidadosamente acerca de sus caminos. Su preocupación primordial había de ser ver el nombre de Dios honrado, pero dejaban la casa de Dios en ruinas. Se pudo leer los versos 5, verso 8 y los versos del 4 y 9. Eugene Peterson escribe que hay momentos en nuestras vidas en las que reparar el edificio donde adoramos es un acto de obediencia tan importante como orar en ese lugar de adoración. Algunas personas estaban consternadas de que el nuevo templo no fuera todo lo espléndido que había sido el antiguo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo,
que yo estoy con ustedes. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Y en este lugar concederé la paz. El capítulo 2, versos 3, 5 y 9 se pudo leer. Estos son los versículos mediante los que Dios habló a Sandy Miller y a otros sobre el templo de HTB Osland Square en el julio de 1981, cuando aquella iglesia estaba a punto de ser cerrada y vendida como un bloque de apartamentos. Ese fue el tema de nuestro servicio de acción de gracias del 2010, en el que celebramos el 150 aniversario de aquella iglesia y la reapertura oficial después de 3 años de obras de restauración. Al contemplar la historia de lo que había sucedido en aquella iglesia, vimos que su gloria pasada había sido muy grande. Nuestra oración y esperanza para el futuro es que el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. En el libro de Ageo, después de haber tenido esta visión, tuvieron que ponerse manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Y así comenzó el trabajo. En el capítulo 1, del verso 14 se pudo leer. Cuando contemples la iglesia de tu país, reflexiona cuidadosamente acerca de tu proceder. No es correcto vivir en la comodidad mientras que la casa de Dios permanece en ruinas. Dios quiere que la gente de tu país llegue a conocerlo y ser parte de su iglesia. Visualiza cómo podría glorificarse a Dios en su iglesia actualmente, aún más de lo que se le ha glorificado en el pasado. El capítulo 2, verso 9 se pudo leer. En primer lugar, sé fuerte, no te debilites por los ataques, las críticas o el desánimo. En segundo lugar, trabaja. El capítulo 1, verso 14, capítulo 2 y verso 4 se pudo leer. Es un trabajo duro, pero no tienes nada de malo. Hay momentos en los que tienes que trabajar excesivamente duro. En tercer lugar, no temas. Esto sugiere que habrá cosas que puede que causen miedo. Puedes confiar en Dios con las finanzas, pues el Señor declara, mía es la plata y mío es el oro. En el verso 8 lo pudimos leer. La clave es que el Señor dice, estoy con ustedes y mi espíritu permanece en medio de ustedes. Se pudo leer en el capítulo 1, verso 13, capítulo 2, verso 5. Puedes superar todos tus miedos porque sabes que Dios está contigo. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a equilibrar la humildad y la confianza, el amor y la verdad, la visión y la acción, a confiar en que tú estás con nosotros y a trabajar duro para ver tu nombre glorificado. Amén. La pastora Pipa añade en Ageo 1, versos 7 y 9, reflexionen sobre su proceder. Mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Hay tanto que hacer en nuestro hogar, reemplazar las cosas que se rompen, cambiar los bombillos, limpiar, ordenar, etc. Estoy segura de que Dios quiere que seamos buenos administradores de nuestra casa, pero el versículo me recuerda que debo estar igual de interesada por la casa de Dios. Muchas iglesias están en un estado muy malo y no son adecuadas para Jesús. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nikki